24 Horas Central. Las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o del rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo. Y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema. No acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Buenas noches. A 15 días de abandonar el cargo por las denuncias de presunto abuso sexual y violación, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, rompió el silencio. Dijo que lo más importante es conocer la verdad. Aquí comienza 24 Horas Central. Presentamos 24 Horas Central. Lo decíamos al inicio, tras 15 días de conocerse la denuncia por presunta violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, este sábado reapareció en el acceso a su domicilio en Viña del Mar. En una conversación con la prensa aseguró que su silencio obedece al debido proceso. Desde el Congreso anunciaron que será invitado a la Comisión Especial Investigadora que comenzará a sesionar en los próximos días. Y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema. No acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Estas palabras fueron las primeras declaraciones de Manuel Monsalve tras su renuncia al gobierno, luego de ser denunciado por el delito de violación. En el acceso a su domicilio ubicado en Viña del Mar. Esta es su primera aparición en público a 2 semanas de conocerse la denuncia. Incógnita de su paradero que con los días se fue disipando. Estas imágenes corresponden a la noche del 31 de octubre, cuando 3 hombres llegan hasta su domicilio para entregar enseres. Al 10. Sí. ¿Seguro? Sí. De la investigación declinó referirse, si lo hizo con respecto a la importancia del proceso judicial. Decir que lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que yo he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o del rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo. Su reaparición de manera pública coincide con la ampliación y rectificación de querella realizada por la defensa de la víctima, donde se detalla que hemos presentado una ampliación y rectificación de querella precisando las conductas que dan lugar a nuestro juicio a los delitos de violación y abuso sexual consumados, ello sin perjuicio de una eventual ampliación de querella que podamos presentar más adelante por delitos de carácter funcionario y de la ley de inteligencia en contra del imputado y de otros posibles responsables. Y frente a esta arremetida judicial, el ex subsecretario de Interior manifestó su confianza frente a la institucionalidad, así también en el trabajo de su equipo de abogados. Confío en las instituciones y por tanto aquí hay una investigación que lleva al Ministerio Público. Por supuesto confío en mi defensa. Hay un equipo de abogados que ustedes conocen que está a cargo de mi defensa. Tengo profunda confianza en ellos y estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleve adelante en los espacios que corresponden. El pasado 17 de octubre, y desde el Palacio de la Moneda, Manuel Monsalve renunció a su cargo. A 15 días de ello, su reaparición generó reacciones desde el mundo político. Bueno, los chilenos no pueden entender que pese a todos los detalles que hemos conocido, el ex subsecretario Monsalve sigue en libertad y gozando del fin de semana largo. Pero esperamos que esa promesa de cooperar con las instituciones exista cuando lo invitemos a la comisión investigadora, la cual va a comenzar su trabajo en los próximos días. Que haya aparecido el subsecretario Monsalve tiene una cierta relevancia porque da tranquilidad de que está en nuestro país. Pero más relevante es la causa por el grave delito que se le investiga. Y en dicha causa además hay que recordar que hay otras aristas. La reaparición del ex subsecretario Monsalve en los medios de comunicación al menos sirve para saber que está en Chile y que no ha salido del país. Y creo que toda la sociedad chilena lo que espera hoy día es que la justicia y la fiscalía haga su tarea con rapidez. Lo que uno esperaría es que la justicia avance, que se pueda generar una formalización por todos los hechos que se conocen, justamente porque la ciudadanía espera
que exista justicia para todos igual, no para unos de primera y de segunda categoría. Y por cierto que el gobierno asuma la responsabilidad política de esta situación. Proceso judicial hasta la fecha de carácter reservado, particularidad a la que se apega el exhombre encargado de la seguridad del gobierno, quien también apunta al futuro de la investigación. Hay una investigación declarada secreta y la voy a respetar hasta que ese secreto se levante. ¿Va a enfrentar la justicia? ¿Va a enfrentar la justicia con el debido proceso? Pero por supuesto, me he puesto a disposición desde el inicio, por eso tengo un equipo de abogados, he dado a conocer el lugar donde me mantengo residiendo y por lo tanto, por supuesto, me voy a someter como cualquier chileno a los procesos judiciales en los cuales confío. Así fue la reaparición de Manuel Monsalve la misma semana, donde el presidente de la República, la ministra y el subsecretario de Interior declararon en el marco de la investigación en su contra denuncia de violación que a 2 semanas de conocerse sigue remeciendo al mundo político. Ahora. Y en otro caso político, la diputada Marcela Riquelme fue suspendida de su partido, el Frente Amplio, por una denuncia de abuso sexual en su contra que fue presentada al Tribunal Supremo de ese partido. Los detalles lo tiene Giselle Vergara. Giselle, te escuchamos. Buenas noches. Hola Marian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, sí. Una denuncia por abuso sexual que fue presentada por una militante del partido y parte del equipo de asesores de la diputada Marcela Riquelme, diputada del Distrito 15, que se dio a conocer durante la jornada de ayer. A raíz de ello, el Tribunal Supremo del Frente Amplio finalmente decide suspender la militancia de la diputada. No ha conversado de manera presencial con medios de comunicación. Esta es una información que se da a conocer a través de un medio de la zona. Pero hoy, durante esta mañana, a través de un comunicado, la diputada Riquelme señala lo siguiente. Parte por mencionar la convulsión y la contingencia nacional a propósito de investigaciones a figuras políticas por delitos de índole sexual. Ella señala que el día miércoles 30 de octubre fue informada por el Tribunal Regional de O'Higgins de su partido con respecto a esta denuncia, en la que se le acusa de haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una integrante de su equipo parlamentario. Ella señala que la gravedad de los hechos que se le imputa y también por respeto a la familia, a quienes la rodean y a la presunta víctima, ha decidido guardar silencio y dejar todo en manos de las investigaciones y las diligencias que puedan ser pertinentes, señala, para demostrar su inocencia por una parte y esclarecer la verdad de estos hechos. Esa es la declaración de la diputada Marcela Riquelme, pero también durante esta jornada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a este caso. Pasemos a revisar sus declaraciones. Ante la denuncia en contra de la diputada Marcela Riquelme, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queremos señalar primero que rechazamos toda forma de violencia. En segundo lugar, que nos hemos puesto en contacto con la denunciante y le hemos ofrecido atención y apoyo psicosocial, el cual ella ha aceptado. Y en tercer lugar, en que queremos recordar que nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género también atiende a mujeres que han sufrido violencia por parte de otras mujeres y que por lo tanto tampoco en estos casos se requiere de una denuncia para poder asistir a nuestros centros, buscar orientación, buscar apoyo jurídico o psicosocial o también informarse en el 1455. De acompañamiento, decía la ministra de la Mujer, con respecto a este caso, a lo que se conoce, a los antecedentes que se conocen, porque no es mucha la información que tenemos, solamente que esta denuncia se habría realizado al Tribunal Supremo del partido del Frente Amplio y que tiene como antecedentes, como pruebas de este caso, algunas conversaciones de WhatsApp que reflejarían este presunto abuso sexual que manifiesta y que decide finalmente denunciar esta víctima. Conversamos también con parlamentarias que también se refirieron a esta situación, al actuar del gobierno al respecto de aquello y también a las medidas que se podrían tomar a nivel parlamentario para trabajar en torno a estas denuncias de abuso que hemos ido conociendo durante las últimas semanas. Revisemos. Totalmente impresentable la diferencia en el actuar de la ministra Orellana frente a esta denuncia de abuso sexual comparado con la denuncia hacia Monsalve.
Rápidamente, en menos de 24 horas, ha ofrecido atención y apoyo psicosocial a la denunciante. Es reprochable el doble estándar que ha demostrado la ministra y se hace insostenible que la ministra Orellana siga en el cargo. Es necesario hoy día que la ministra esté abordando estos temas en conjunto con el Poder Legislativo, que generemos hoy día espacios de diálogo para buscar mejoras, que se transmita a través de campañas a nuestras mujeres de todo el país cuáles son las ayudas con las que cuenta hoy día el Ministerio a través de la política pública, porque hay muchas que no lo conocen y que se sienten totalmente abandonadas ante esta situación. La decisión del Tribunal Supremo del Frente Amplio da cuenta del compromiso por erradicar este tipo de prácticas y con la transparencia. Era necesario, mientras se investigan y se aclaran los hechos, que esperamos sea lo antes posible, sobre todo cuando se trata de figuras públicas, de autoridades, que debemos dar el ejemplo en el cumplimiento de los principios de probidad, de respeto y de integridad. Distintas visiones, Marián, con respecto a lo que ocurre durante esta jornada a propósito de la reacción del gobierno a propósito de esta denuncia de abuso sexual. Hay quienes critican la diferencia en la celeridad y otros que llaman a trabajar en torno al tema, y también hay quienes valoran la decisión del partido de separarla de sus filas mientras se realice la investigación. Antes de terminar, esta denuncia solo se ha realizado de momento hasta la jornada de hoy a el Tribunal Supremo del Frente Amplio. No existe una denuncia al Ministerio Público por esta causa. Sí, seguramente esta noticia va a continuar con repercusiones y Giselle, les recordamos a todos, en nuestra pantalla está apareciendo el Fono 1455, que es de orientación de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, violencia de género. Si usted conoce a alguien que no está bajo la violencia intrafamiliar, o si usted está pasando por algún caso, llame a este teléfono del Cernamec para poder entonces recibir orientación. Giselle Vergara, muchas gracias por ese informe, que esté muy bien. Nos vemos, buenas noches. Nos vemos. Pasamos a otra lamentable noticia. Una niña de 12 años permanece en riesgo vital luego que quedara en medio de una balacera entre bandas rivales en Recoleta. Mientras, en el bosque, otro adolescente de 16 años también fue víctima de las balas. Los casquillos en la vía pública en horas de la mañana de este viernes son el rastro que deja en evidencia que en este sector de Recoleta durante la noche se vivió una verdadera batalla campal. Entre dos bandas rivales efectuaron una cantidad indeterminada de disparos en la vía pública. En total, 3 fueron las personas baleadas, entre ellas una niña de 12 años. La víctima menor de edad es una víctima circunstancial. Las otras 2 víctimas tampoco existe algún vínculo con alguna motivación. Estaba fuera de su casa celebrando Halloween cuando la balacera comenzó. Justo mi hija quedó con mi primo, quedaron en el medio de esta balacera. Mi primo intentó cubrir a mi hija y una vez que ya pudieron ingresar a la casa, pudimos ingresar a mi hija a la casa, nos dimos cuenta de que tenía una entrada y salida de un proyectil balístico. Rápidamente fue llevada hasta el hospital Roberto del Río. Cada segundo era valioso para salvar su vida. Ahí se enteraron que no solo una bala la había alcanzado. Y ahí se dieron cuenta de un segundo impacto balístico en la pelvis y le salió a la altura de la columna. Horas antes, en el bosque, una ráfaga de disparos alertaba a los vecinos de calle Los Retamos con Alejandro Guzmán. Eran ráfagas, así que es indeterminado decirlo así con exactitud, pero 50. Y 50 era un número que quedaba corto. Fueron cerca de 170 las balas percutadas. Una de ellas impactó en un adolescente de 16 años que se encuentra en riesgo vital. Hay una persona adulta fallecida, hay otra persona de sexo masculino que se encuentra en cirugía en riesgo vital, una persona de tercera edad que se encontró y que resultó con lesiones leves afortunadamente. Un fallecido y 3 heridos. En total, este auto recibió 50 disparos. Cuando llegó Carabineros, el fallecido y los lesionados ya habían sido trasladados. Ignoramos hasta el momento si es que los 3 heridos
y el fallecido iban todos en el vehículo o eran transeúntes que iban por el lugar y se vieron afectados por propiamente los disparos. En el caso de la balacera de Recoleta, que tiene una niña de 12 años en riesgo vital, los vecinos aseguran no es la primera vez que ocurre. Detrás de ellas, dicen, hay un motivo claro. Se escucha también que disparan en las noches. Balazos, ayer se escucharon balazos. Bueno, casi todas las noches se escuchan la droga, pelea de territorio. Desde el gobierno anunciaron apoyo para las familias afectadas, producto de los últimos hechos de violencia. Con el propósito de que el Centro de Atención a Víctimas de Delitos le brinde apoyo emocional y, por supuesto, jurídico de ser necesario. A la balacera del Bosque y Recoleta se suma en esta última comuna el asesinato de un hombre y otro la mañana del jueves en Cerrillos. En total, durante este fin de semana XL ya van 2 muertos y 6 heridos, producto de armas de fuego. Incluso inocentes resultan perjudicados. En picada contra el CERVEL están los vocales de mesa de la última elección debido a la extensa jornada de votaciones del pasado fin de semana. Se han organizado en grupos de Instagram y WhatsApp, plataformas desde donde esperan prontamente una demanda colectiva contra el servicio electoral. Siendo las 1:30 de la madrugada. Hace poco terminamos de contar. Fue tanta la afluencia de gente, fue tanto lo que hubo que hacer, que en más de 8 horas no fui al baño. Uno le pone ánimo, le pone ganas, etcétera, pero queda mucho que desear, chiquillos. Son parte de los videos que se han viralizado en la última semana. Molestia expresada en redes sociales, donde vocales de mesa de todo el país relatan las complejidades que debieron enfrentar para cumplir su deber cívico. Nulo. ¿Cómo van el resto de vocales de mesa? Son las 12 de la noche y seguimos contando votos. La elección se prolongó por 2 jornadas y lo más complejo se vivió el domingo con el conteo de votos, cuando los vocales debieron contabilizar las elecciones de alcaldes, concejales, cores y gobernadores. Nos fuimos a la 1 de la mañana, muy agotados, muy cansados, pensando que habíamos llegado a las 7 de la mañana. Cuando nos fuimos, pasamos por otras mesas del colegio donde nos correspondía ser vocales y habían mesas que aún estaban con 2 cajas llenas de votos que aún no comenzaban a contar. Largas jornadas de hambre, sin permisos para ir al baño, sin permisos para pararnos, sin hidratación y con exceso de calor. Fue un trabajo bastante esclavizante, siendo bien claro, porque no estábamos ahí prestando un servicio el cual nosotros podíamos abandonar, no podíamos renunciar. William fue vocal en Concepción y su molestia refleja la de muchos. Fue una jornada maratónica que en algunos casos se prolongó hasta por casi 20 horas. Hubo quienes tuvieron problemas para alimentarse, ir al baño e incluso volver a sus casas tras el proceso electoral. Agradezco que me tocó el local de votación a 5 minutos de mi casa, pero había gente que se fue a esa hora y no tenía, encima que era domingo, no tenía cómo irse en Uber, no había locomoción, entonces igual es peligroso. Y por ello, en páginas de Instagram y grupos de WhatsApp, los vocales de mesa se están organizando para entablar acciones judiciales contra el CERVEL. Este abogado ya tiene la representación de más de 2.000 personas y alista la presentación de una demanda colectiva. Es un juicio que se va a iniciar por responsabilidad extracontractual en contra del CERVEL con una indemnización de perjuicios aparejada. Acá hubo una lesión de derechos, la cual se busca resarcir. Y por otro lado también buscamos que esto no vuelva a suceder otra vez, que no vuelva a pasar, que no se vuelvan a lesionar los derechos de estas personas. En medio de los reclamos, el Consejo Directivo del CERVEL solicitó al gobierno tramitar un bono extraordinario de una UF, unos 38.000 pesos, para compensar la prolongada jornada que enfrentaron los vocales de mesa. Nosotros calificamos el lunes que ellos eran los héroes de esta jornada, digamos, y estamos muy conscientes de lo que tuvieron que pasar. Los necesitamos, ¿ya? El sistema básico funciona con ellos. Sin ellos no va a haber elecciones y no va a haber democracia. Así que nosotros hemos pedido al gobierno este bono. Un bono que el CERVEL espera entregar a los vocales siempre y cuando cumplan sus funciones el próximo 24 de noviembre, día donde tendremos 11 elecciones de gobernadores regionales en el país y los vocales de mesa tendrán nuevamente
un rol protagónico. En el ámbito internacional, ponga mucha atención con esta noticia porque crece la tensión en Bolivia, en donde el gobierno denunció que seguidores de Evo Morales se tomaron varios cuarteles militares. Así lo señaló el presidente boliviano Luis Arce, quien afirmó que los partidarios del expresidente se tomaron 3 cuarteles en la zona de Cochabamba, lo que calificó como traición a la patria. Arce acusó a los manifestantes de tomar como rehenes a militares y a sus familias y amenazar de atentar contra sus vidas. Además, arremetió contra los bloqueos que ha promovido Morales, a quien calificó de criminal. Por su parte, el expresidente boliviano pidió una pausa en los bloqueos que afectan al vecino país desde hace 19 días y anunció que entrará en huelga de hambre. Escuchemos sus declaraciones. He decidido, justamente para viabilizar el diálogo, voy a iniciar una huelga de hambre. Una huelga de hambre hasta que el gobierno instale 2 mesas de diálogo. Primero, el tema económico. Y segundo, el tema político. Dirigentes injustamente detenidos, encarcelados, procesados. Volvemos a nuestro país y a continuación les mostramos las noticias de un prófugo imputado por violencia intrafamiliar que logró escapar en plena audiencia desde el Juzgado de Garantía de Concepción. Él habría amenazado de muerte a la denunciante. Mire. No lo pensó 2 veces. Mientras se discutían sus medidas cautelares, este hombre escapó repentinamente de una sala del Juzgado de Garantía de Concepción. Entre golpes y patadas logró evadir al único gendarme que allí se encontraba. El día de la audiencia él se fugó de la audiencia golpeando al gendarme, agrediendo a los guardias de patada y combo y yéndose del lugar. Desde este acceso al Juzgado de Garantía de Concepción habría salido Ronnie Daniel Cáceres Acevedo. Todo esto en medio de su audiencia de formalización debido a denuncias por violencia intrafamiliar. Su destino aún es desconocido y se mantiene prófugo de la justicia. Hombre de 28 años, vivía en el sector Pedro de Valdivia Bajo en Concepción y se le conocía por sus problemas relacionados al consumo de drogas y alcohol. Tenía varias denuncias por violencia intrafamiliar y esta fue la primera audiencia a la que asistía. Me ha tratado en distintas maneras de matarme, golpeándome, atacando a mi hijo menor de edad y necesitamos resguardar mi vida. Necesito que todo el mundo lo busque para que pueda él estar detenido donde debe estar y nosotros podamos tener una vida entre comillas normal. Su expareja y familia hoy se encuentran resguardados al sur del Biobío, atemorizados por el actuar del hombre y esperan que pronto cumpla la prisión preventiva. Mientras tanto, desde Gendarmería ya se anunció una investigación para revisar los protocolos y el actuar del funcionario que Ronnie Cáceres evadió. Este mando regional recopila antecedentes para determinar de manera fehaciente cómo ocurrieron los hechos y de ese modo evaluar acciones administrativas frente a responsabilidades del personal si fuera el caso. Un hecho que no deja de llamar la atención entre los penquistas. ¿Cómo llega a escapar un imputado en plena audiencia? La fuga genera preocupación. Me parece insólito que alguien se escape estando adentro por lo mismo, porque se supone que es un recinto que está cerrado. Me parece igual extraño y miserable que el gendarme no sea capaz de detener a una persona. Las medidas de seguridad en los tribunales de garantía son mínimas. Si uno observa lo que sucede en el Centro de Justicia en Santiago, hay rondas de gendarmes que son para todos los tribunales de garantía, una al día. La búsqueda del prófugo Ronnie Cáceres sigue en desarrollo. Un hecho insólito que despliega a las policías tras él y un sumario interno que deberá esclarecer las causas de esta fuga. 24 horas. Reportajes. El fentanilo, o más conocido como la droga zombie, amenaza con expandirse en Chile, una sustancia mortal y 50 veces más potente que la heroína. Ya se traficaría en nuestro país. Recientes incautaciones dan cuenta de una verdadera organización criminal que incluso buscaría generar nuevos adictos incorporándola en otras drogas como el tusi. Cada vez estamos incautando más fentanilo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay cada vez más usuarios.
Y es una droga tremendamente adictiva, de la que no es posible salir o es muy difícil salir. Una dosis de un par de miligramos va a generar que cualquier persona fallezca. Fentanilo, la droga zombie que amenaza con instalarse en Chile. Les contamos que un ciudadano argentino de 56 años fue formalizado en Curacautín por intentar ingresar fentanilo a nuestro país. En los últimos días se ha detectado la presencia en manos de traficantes. Una mujer en Coronel comercializaba la sustancia al interior de una población. El fentanilo, o la llamada droga zombie, comenzó a circular en nuestro país hace poco tiempo con cantidades más bien pequeñas, con decomisos de 300 gramos o menos, o unas cuantas ampollas de droga en estado líquido, pero nunca en cantidades como las registradas en las últimas incautaciones. Hay parte cuando se están juntando. Y acá es donde era transportado el bidón. ...985 ampollas de 5 miligramos ingresadas desde el extranjero, el decomiso más grande de fentanilo realizado por la PDI en la historia. Aproximadamente desde el mes de mayo se pudo establecer que una organización quería internar esta droga fentanilo a Chile, estableciendo que lo harían a través de transportes que traían carga lícita a Chile. El chofer de un camión que transportaba carne de origen paraguayo hacia una conocida cadena de supermercados del país. Y es en ese contexto que, utilizando esa fachada de camionero de carne, en definitiva, es que él ingresaba estas remesas de fentanilo al país. Tráfico internacional proveniente de Paraguay, algo inusual para este tipo de droga que casi no se veía en Chile, pero cuya presencia ha desatado una verdadera pandemia en otros países. El fentanilo es un opioide que es de la familia de la morfina. Es un excelente medicamento que se utiliza en la mayoría de los hospitales, tiene una potencia analgésica muy buena y usado correctamente es un medicamento muy seguro. El gran inconveniente que estamos viendo es que este medicamento pueda tener un mal uso. Medicamento seguro si se utiliza en un ámbito hospitalario controlado, pero cuyo abuso ha causado una oleada de adictos en las calles de Estados Unidos y que se ha convertido en la primera causa de muerte en jóvenes de ese país por sobredosis, alcanzando el 96% de los casos. En el caso de la crisis de los opiáceos y de los opioides en Estados Unidos, una parte importante fue por prescripción de tramadol y de medicamentos en base a opioides. Personas que en un principio eran pacientes, que fueron escalando en sus dosis, convirtiéndose en adictos, cuyo errático actuar le ha significado su famoso apodo a esta sustancia, la droga zombie. La persona tiende a perder la conciencia, su sentido de realidad, y queda solo enfocado en consumir y encontrar drogas para controlar el síndrome de abstinencia. Es una droga altamente adictiva, altamente nociva y peligrosa al punto que en muy pocas dosis puede causar la muerte. Estimamos nosotros que de cada ampolla de 5 ml podrían salir más de 15 o 20 dosis para un usuario. Es una de las incautaciones más grandes de fentanilo que ha existido en el país. Estamos hablando de 985 ampollas que arrojan casi 5 litros de esta peligrosa sustancia, teniendo presente que solo 2 miligramos pueden ocasionar la muerte de una persona. Se pudo ver que hay un incremento en la incautación de este tipo de droga, podríamos decir, nueva acá en Chile. Aquí yo tengo las diferentes circunstancias y ahí tú puedes ver que el abuso, si yo desgloso el abuso, nosotros no teníamos llamada 2020, 2019, 2022, una llamada al 2021 por abuso de fentanilo. Hasta el año 2022, el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica solo había recibido llamadas por intoxicación de fentanilo en el ámbito hospitalario y no por abuso de esta sustancia.
El año pasado por primera vez tuvimos 3 casos de abuso del fentanilo. Y este año ya, en este periodo, ya llevamos 3 casos. Cuando es abuso es porque la persona lleva consumiendo ya un tiempo relativamente prolongado. Y eso es lo que va al alza. Era usual, en definitiva, detener a sujetos que sustraían fentanilo de parte del centro hospitalario y que lo comercializaban 2, 4 o 10 ampollas. Sin embargo, ya es muy llamativo el hecho de que estamos incautando más fentanilo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay cada vez más usuarios o consumidores. En junio, Carabineros incautó más de 1000 ampollas en Antofagasta. Hoy, el decomiso de la PDI marca un nuevo hito nunca antes visto sobre el interés de bandas criminales para comercializar esta droga. La pregunta entonces es, ¿cuánta gente realmente está consumiendo fentanilo en Chile? Los estudios de Senda indican que el fentanilo tiene una prevalencia de consumo de 0,01% de la población alguna vez en la vida. Aunque en términos de magnitud las declaraciones de consumo son bajas, esta es una sustancia de alto riesgo. Esto según lo que declaran los encuestados sobre qué sustancias utilizan. De hecho, en el último estudio del organismo no figura el detalle específico sobre esta droga. Consumo que podría ser todavía incipiente, pero que según expertos ligados a la rehabilitación, ya hay en Chile casos de adicción al fentanilo. Hace casi 2 meses nos llegó el primer caso que vino a pedir tratamiento por fentanilo. Sin embargo, fue un caso que no fue posible de retener. Otros psicólogos nuestros sí han atendido casos de fentanilo. En general, se trata de adolescentes, algunos, cosa muy preocupante, y de jóvenes que vienen con otras adicciones. Nadie empieza con fentanilo. Son jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, tienen este interés por experimentar, descubrir ciertos niveles de impulsividad y sobre todo hay una baja percepción de riesgo al consumo de drogas. Antes de la pandemia era excepcional. Hoy día, post pandemia, no dejan de aparecer 1 o 2 casos por año, lo que llama la atención dado que era una droga de difícil acceso. La droga proveniente de Paraguay equivale a más de 15.000 dosis líquidas, las que según la investigación serían distribuidas en la zona sur de la región metropolitana. Pero ¿cómo se iba a vender? No tenemos la certeza en qué formato iba a ser distribuida esta sustancia, si iba a ser distribuida tanto en la ampolla o iba a ser transformada en polvo. Se ha visto en otros países, por ejemplo Colombia, que los sujetos del fentanilo farmacéutico, que es el fentanilo que incautamos en este caso, lo transforman en polvo y lo mezclan con otras sustancias. Si eso se hiciera con este fentanilo incautado, podría ampliar las dosis. Hemos tenido el reporte de pacientes que atendemos acá que en caso de consumir TUSI se dan cuenta y luego perciben de que no tiene el mismo efecto porque hay otros componentes. Finalmente llegan los mismos pacientes a descubrir que tienen entre ellos fentanilo. Fentanilo que podría estar mezclado con TUSI, sin que sus consumidores lo sepan, sustancia cuya prevalencia tampoco se detalla en el informe de Senda, pero que sería de las más utilizadas por los jóvenes chilenos. Nosotros que hacemos prevención en los colegios sí estamos viendo TUSI. ¿Y qué es lo que nos están diciendo los expertos? Quienes consumen fentanilo y son menores de edad han pasado por el TUSI. El consumo de fentanilo, ya sea puro o mezclado con otras sustancias, es una realidad en Chile, donde especialistas evidencian que ya cuentan con personas que buscan rehabilitarse de esta droga, que es 50 veces más potente y adictiva que la heroína. Al ser más adictiva que otras drogas, es mucho más complejo salir de esto. Entonces, el problema de que esto aumente en forma significativa es que vamos a tener dificultades para ir sacando a esa población de este tipo de adicción. No quiero decir que es imposible, pero es muy difícil salir. Pero aquí hay un riesgo adicional, que es la muerte. Aquí no hay tiempo, hay que actuar al tiro, porque el chiquillo que se mete en fentanilo es un chiquillo que corre riesgo vital.
Operativo que terminó con un ciudadano paraguayo y 2 chilenos detenidos, miles de dosis de fentanilo fuera de las calles y una investigación que sigue abierta, pero que revela que la droga zombie ya está vigente en Chile, no solo con el riesgo de generar miles de adictos en poco tiempo por su alta potencia, también por uno de sus efectos más probables, la muerte. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Elecciones. Cada vez queda menos para las elecciones del 5 de noviembre del próximo martes y los candidatos están jugando todo por el todo para conseguir esos votos indecisos. Vamos a ver cómo está esa situación. Estamos con Andrea Aguilar en el estudio. Andrea, ¿cómo ya van las últimas esfuerzos por cada uno de esos votos, ¿no es cierto? Que aún no se deciden en Estados Unidos. Todavía no está nada decidido. Marian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí nos están viendo en sus casas. Vamos a ver justamente un planar y vamos a ver las encuestas, ¿no? En esta gráfica, cómo están yendo ambos candidatos de cara a las elecciones. Realmente mucho más peleado mínima, que ayer, sí. Nada que ver. Y de hecho, durante esta semana, Marian, se ha ido estrechando esas distancias. Tenemos a el expresidente Donald Trump con 48,4% frente a Kamala Harris, 48,1%. Esto si hablamos de promedio de las encuestas nacionales. Pero vamos a ver, porque eso realmente no es lo que define el voto. Claro. Ustedes saben que esto es, ella puede perfectamente tener, por ejemplo, la cantidad de votos necesarios y finalmente no ganar las elecciones o tener incluso más que el expresidente Donald Trump. Vamos a ver las encuestas que realmente pueden cambiar las elecciones en Estados Unidos y vamos a ver, Marian, cómo están en cada uno de sus estados. Andrea, ¿estos son los estados claves? Son los 7 estados claves y tenemos justamente cómo el expresidente Donald Trump va prácticamente punteando en casi todos o en todos, por no decirlo de alguna forma, o la ventaja de hecho es leve, pero finalmente hay una ventaja. Hablamos, por ejemplo, de Arizona, hablamos también de Nevada, hablamos de Wisconsin, en donde hoy se han concentrado todas las campañas de ambos. Michigan también han estado ambos completamente desplegados en esos 2 estados. Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Es aquí donde se juega justamente las elecciones en Estados Unidos. Sí, vemos que solamente Wisconsin y Michigan, ¿no es cierto? Son los 2 estados en los que Kamala tendría un poco más de porcentaje sobre Donald Trump, pero sabemos que esto se decide voto a voto y también lo comentábamos hoy día, puede que haya un voto silencioso, ¿no es cierto?, de algunos votantes que digan quiero votar por Donald Trump, pero no lo quiero decir en público. ¿Puede existir eso? Claro, efectivamente, y era lo que nos contaba también nuestra corresponsal Nieves Suberbühler durante su contacto en el mediodía. Nos decía, en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, que es un bastión demócrata, normalmente la gente no te decía que iba a votar por el expresidente Donald Trump. Ahora la gente es un votante incómodo, dijo ella, porque finalmente reconocen que hay cosas que le molestan del expresidente de Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de sus múltiples procesos judiciales, pero que finalmente van a recurrir a las urnas y van a votar por él. Como les contaba, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha rodeado además también de artistas en búsqueda del voto latino en Las Vegas, por ejemplo, que es uno de las zonas, veíamos por ejemplo en Nevada, que sería definitiva en esas elecciones de Estados Unidos. La candidata demócrata protagonizó un multitudinario mitin de campaña acompañada por la cantante Jennifer López, también por la banda mexicana Maná, en donde recibió su apoyo para cautivar los votos de los latinos, que recordemos, Marian, son 36 millones de votantes, estamos hablando del 15% del electorado. Recordemos además que ha sido una semana marcada por esta polémica que algunos califican de racismo en contra de los puertorriqueños. Bueno, finalmente esto le sumó a Kamala Harris, de acuerdo a las encuestas también, sobre todo en estados claves. Y, por ejemplo, en estados como Arizona podría también jugar un voto, digamos, de cierta forma un poco más a favor de ella. Vamos a ver justamente qué fue lo que dijo Jennifer López durante este mitin de campaña, que ha sido uno de los más multitudinarios que ha tenido la candidata demócrata hasta el momento. I am an American woman. I am the daughter of Guadalupe Rodriguez and David Lopez, a proud daughter and son of Puerto Rico. I am Puerto Rican. Soy boricua carajo. And yes, I was born here, and we are Americans. I will be casting my ballot for Kamala Harris for President of the United States proudly.
Andrea, en Estados Unidos, justamente cuando ya nos acercamos a la elección, tiene mucho peso comunicacional, lo que hagan figuras importantes, famosos allá, y también, tú lo decías, le favoreció en esta ocasión a Kamala Harris, porque incluso uno de los cantantes que apoyaba a Donald Trump, Nicky Jam, también le quitó su respaldo luego de estos dichos que tuvo el candidato presidencial respecto de su país. Claro, y finalmente eso le está sumando votos a Kamala Harris, podría ser algo que desequilibre de cierta forma la carrera presidencial en Estados Unidos. Lo mencionábamos también, es un comentario que ni siquiera hizo el mismo expresidente de Estados Unidos. Él se defendió diciendo que él no conocía a este comediante, que él no había escuchado tampoco los dichos. Sin embargo, lo claro es que esto ha marcado la recta final de la campaña, que le pega a un electorado que es fundamental, en donde o al menos en esta elección, cada voto cuenta. Y eso lo tiene muy claro también el expresidente de Estados Unidos, que ha asegurado además que según él nadie ha hecho más por Puerto Rico después de los polémicos dichos. Muchos se les ha venido a la mente el momento en el que le lanzaba, por ejemplo, papeles higiénicos en momentos en los que estaban pasando el huracán también en Puerto Rico. Así que bueno, vamos a ver también cuál fue la respuesta que dio el expresidente Donald Trump tras una semana de esta polémica. Creo que ningún presidente ha hecho más por Puerto Rico que yo. Estas son unas elecciones que realmente implican elegir si tenemos o no 4 años más de fracaso total. Han sido los peores 4 años que he visto en mi vida. Una incompetencia total, un desastre de fracaso total bajo el gobierno de Kamala Harris. Andrea, y lo hemos comentado durante estas jornadas, el tono ha aumentado entre los dos, ¿no es cierto? Acá quien habla más fuerte finalmente es el que está llevando la batuta de estas confrontaciones entre ambos. Claro, hay una diferencia, por ejemplo, entre el expresidente Donald Trump y Kamala Harris. Ella lo ha atacado todo el tiempo, sí con ataques directos diciendo que él es un criminal, que él está acusado. Claro, que ella sabe cómo lidiar con hombres como Donald Trump, porque ella era fiscal en Estados Unidos también antes de ser candidata a la presidencia y vicepresidenta. Y él ha elegido el camino de los insultos. Ha dicho que ella es estúpida, que ella tiene bajo coeficiente intelectual, unos insultos que también ha incluso extendido hacia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto puede marcar justamente la parte final de esta campaña. Además, se han sumado polémicas, Marian, por ejemplo, en las últimas horas. El expresidente de Estados Unidos también dijo que la conservadora excongresista Liz Cheney debería enfrentar un pelotón de fusilamiento por sus posiciones frente a la política internacional, algo que le podría jugar también en contra en materia del voto femenino. Así es. Y vamos a tomar, Marian, también el pulso de las calles, vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal Nieves Suber-Buehler para saber cuál es el ambiente que se está viviendo en Nueva York ya a 4 días de los comicios. Nieves, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nieves. Muy buenas noches, qué gusto saludarlas. Y sí, el ambiente es realmente muy tenso, de mucha ansiedad, todo esto que acababan de contar de los comentarios sobre Liz Cheney, donde Donald Trump el jueves por la noche, en un evento junto con Tucker Carlson, dijo que Liz Cheney debería ser enviada a un pelotón de fusilamiento con 9 rifles apuntándole en la cabeza. Son comentarios subidos de tono que con el grupo de votantes femeninos no cae bien, pero no cayó bien con los votantes en general. Tuvo que salir la campaña a aclarar, a pedir disculpas. Lo mismo ocurrió con este comediante que habló en el evento de Donald Trump el domingo pasado por la noche aquí en Nueva York, donde el comediante hizo el chiste de que Puerto Rico es una isla de basura y tuvo que salir Donald Trump a aclarar lo mismo. En vez de poder hablar de economía, de inmigración, que son los temas que su equipo quiere que Trump hable, porque son los temas que le conviene, que los que mide bien, tiene que estar pidiendo perdón y retractándose o aclarando cuestiones que no son lo que más le conviene para su campaña. Por otro lado, vemos que tanto Kamala Harris como Donald Trump están pisándose los talones, visitando estos 7 estados sin parar todos los días. Hoy ambos estuvieron en Wisconsin, que es uno de estos estados batalla. Mañana estará Kamala Harris en Georgia, estará Donald Trump en Carolina del Norte. Después lo mismo domingo, lunes, estarán ambos en Michigan, en Pensilvania. Son estos 7 estados que cobran una importancia desproporcionada porque son los 7 estados que definen esta elección tan reñida. Sí, Nieves, quería preguntarte respecto de la campaña electoral, porque acá en Chile, los chilenos tenemos un periodo antes de las elecciones donde no se puede hacer campaña, se llama un silencio electoral. Allá, y dada tu experiencia, ¿no es cierto?, que has podido cubrir estas elecciones presidenciales, ¿cómo se vive? ¿La campaña es hasta el último día, incluso el día cuando ya todos los votantes estadounidenses van a las urnas o lo emiten, digamos, electrónicamente su voto?
hasta el último día estarán el lunes. De hecho, Donald Trump cierra su campaña en Pensilvania y en Michigan, y luego se espera que al día siguiente realice como una fiesta en Palm Beach, que es a donde queda Mar-a-Lago, en Florida. Y Kamala Harris se espera que también el lunes esté en Pensilvania. Eso muestra lo que es la importancia de este estado, que han visitado realmente miles de veces en estos últimos meses ambas campañas. Y luego de esa última visita a Pensilvania, Kamala Harris irá a Washington a ya esperar a votar y esperar los resultados allí. Así que realmente es hasta el último momento viajando, moviéndose mucho, más de un estado por día. Donald Trump, por ejemplo, el domingo estará en Pensilvania, en Carolina del Norte y en Georgia, 3 estados en un día. Es realmente un ritmo muy intenso de estos últimos días de campaña. Cada voto cuenta, y en estos estados unos pocos miles de votos son los que definirán esta elección. Por ejemplo, en Wisconsin, que es el estado en que ambos estuvieron en el día de hoy, Donald Trump perdió ese estado en el 2020 por 20.000 votos y lo había ganado en el 2016 frente a Hillary Clinton por 22.000 votos. Son muy pocas cantidades, y por eso cada uno de estos errores o comentarios que puede llegar a hacer Donald Trump en estos últimos días respecto a Puerto Rico, respecto a las mujeres, respecto al aborto, todo eso cuenta muchísimo y desproporcionadamente. Así es, Nieves, jornadas maratónicas, también mucha atención a los detalles, a las declaraciones que van a tener ambos candidatos en esta recta final. Gracias, Nieves. Podría recibir este mes de noviembre y que buscan ayudar a las personas en diferentes ámbitos, como fortalecer la economía y asegurar una mayor estabilidad laboral. Para conocer cuáles son estos beneficios y los requisitos para postular, los invitamos a revisar toda la información en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Con esta invitación ya damos fin a la revisión de las noticias, pero quédese con nosotros, ya llega el tiempo y luego ahora Caigo Prime. Que tenga una muy buena noche.